UCB Televisión, con el auspicio de 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, cuida tu corazón con Benecol, un producto Surla. Presenta Más Calidad de Vida. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca todo sobre la importancia de los estrógenos en la mujer. Bueno, los estrógenos son la hormona femenina por excelencia. Están en las mujeres en grandes cantidades, en hombres en pequeñas cantidades también, y en niños en mínimas cantidades, pero es la hormona que permite a la mujer desarrollarse y tener todas sus características sexuales femeninas: mama, desarrollo de cuerpo femenino, deseo sexual femenino, etc. Los estrógenos son las hormonas femeninas responsables de las características sexuales femeninas, producidas por los ovarios y en menor cantidad por las glándulas adrenales. Los estrógenos no solo tienen un rol reproductivo que es trascendental, sino que tienen un rol en todos los sistemas del organismo, de hecho. Y en los huesos tienen un rol fundamental en la síntesis de un tejido óseo que tenga una trama firme. Es durante la pubertad que aumenta el nivel de estrógenos en los ovarios. Esto estimula la maduración del útero y de las trompas uterinas, influyendo también en el crecimiento mamario. De ellos el estradiol es el más importante de todo, tanto por cantidad, que es el más abundante, y también por su actividad, que es el más potente en su acción estrogénica. Y cuando ya nos llega la menopausia, los ovarios cesan de producir estrógenos. Y todavía quedan algunos estrógenos que se producen en otros lados, que tienen algo menor importancia. Y eso es lo que es la menopausia, es justamente el cese de la producción de estrógenos por los ovarios. El nivel de estrógenos que se alcanza durante la madurez sexual se mantiene durante los siguientes 25 años. Luego irán disminuyendo continuamente. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Más Calidad de Vida. Esta semana hemos querido contar con la cooperación del doctor Óscar González Campos. Él se inició como ginecólogo y posteriormente se fue derivando al área endocrinológica dentro de la ginecología. Y él ha estado en el último tiempo en bastantes congresos y él dice que viene con muy buenas nuevas. ¿Qué es lo que nos puedes decir, Óscar? Mira, que yo quiero compartir con el público, sobre todo con las mujeres, las buenas noticias, como te decía, de lo que significa expectativa de vida aumentada y fundamentalmente con muy buenos datos epidemiológicos en Chile. Entonces, ¿qué es lo que es importante para empezar? Que las mujeres van a vivir mucho más de lo que vivían en los años 50 y 60. Y eso es claro. Pero que hay que preocuparse de prevenir la patología que significa el deterioro que se produce con el envejecimiento. Y que para esto tenemos buenas noticias desde el punto de vista hormonal y de otros tratamientos. ¿Tú tienes ahí unos datos para ese lado? Sí, yo quería, como decíamos, para compartir, de partida cuando una mujer cumple 50 años, y muy importantemente cuando marca la línea de los 60, que siente que está envejeciendo. Y lo que yo diría que es importante que tengamos claro, y por eso muestro esto, que es lo que hacemos en clase, ¿cuál es la diferencia que hay en el concepto de la edad fisiológica y la edad cronológica? La edad cronológica es cuántos años tiene exactamente, y la edad fisiológica es cómo está su organismo para esa edad. Y para ello yo siempre digo a mis pacientes, y también a los alumnos, de que las mujeres tienen que ir a las comidas de las compañeras de colegio, donde se van a dar cuenta que a la misma edad envejecen muy distintamente y que algunas pueden parecer la mamá de la otra. Y esto es un fenómeno, exacto. Es impactante, ¿eh? Es muy impactante y eso significa que algunas mujeres tienen una fisiología distinta, tienen hormonas que se producen distintamente por el ovario, algunas tienen la menopausia mucho más precozmente que otras y hay un rango que puede ser hasta de 15 años, ¿te fijas? Entre la menopausia normal para cada una de ellas. Sin embargo, las hormonas que van a tener son distintas y por lo tanto
una mujer que tenga una menopausia más tardía va a envejecer menos que su compañera. Y ese punto es fundamental en las terapias que estamos hablando. ¿Tenías algunos gráficos tú ahí? Sí, yo quería mostrarle al público primero de cómo ha sido la evolución de la esperanza de vida al nacer en Chile, que comenzó alrededor de los 50 años y actualmente tenemos una proyección de que la mujer en Chile al nacer hoy va a vivir hasta los 82 años como mínimo. Si nosotros decimos que en los años 50 y 60 la expectativa de vida no superaba los 55 años, ¿ya? En un plazo muy breve de tiempo en Chile se ha logrado una cifra, digamos, de supervivencia, porque eso es, ¿ya?, tan importante que es necesario que haya políticas, no solamente desde el punto de vista médico, sino también de políticas públicas, de cómo van a funcionar las mujeres que están viviendo más en la sociedad y con respecto a su familia, con respecto a su relación de pareja, a su vida sexual, a la crianza de los hijos, etc. Oye, una de las preguntas que se hace el público en general es si el climaterio y menopausia es lo mismo o es diferente. Mira, es que la menopausia solamente significa que la mujer deja de menstruar, fisiológicamente hablando, digamos, de cuando se le acaban el folículo y las hormonas de su ovario. Y como decíamos, puede ser desde los 42 años hasta los 55 años, más o menos en el rango. Y esa menstruación significa que se le acabaron sus hormonas estrogénicas, fundamentalmente. Eso sería menopausia. Eso es la menopausia. Pero todo el fenómeno del climaterio es lo que acompaña a este cese de la función ovárica, digamos, ¿ya? Y esto significa de que el climaterio, que hay un climaterio premenopáusico, un climaterio postmenopáusico, comienza con pequeños deterioros, digámoslo así, hasta lo que es fundamental. Yo te diría, por decirlo de alguna manera, con pequeños olvidos alrededor de los 50 y con una enfermedad de Alzheimer a los 80. Entonces, la otra pregunta que hacen las personas, le hacen a uno como internista, si este climaterio menopausia es un proceso normal o natural, ¿por qué los doctores tratamos de clasificarlo como una enfermedad? ¿Y por qué le damos remedio a algo que, entre comillas, se supone natural o esperable en el curso de la vida? Mira, yo creo que lo que tú dices es tan importante, ¿ya?, porque el fenómeno, y esto me gustaría que el público lo entienda bien, es de que la mujer estaba programada con sus hormonas para morir alrededor de los 55 o 60 años. Y actualmente, si vive hasta los 82 de partida, y yo te digo, una mujer, y tú debes tener esos datos porque tú eres experto del tema, cuando la mujer ya supera los 60 años, su expectativa de vida aumenta casi hasta los 98 años. Y como te digo, la mujer de 70, generalmente la proyección es que va a vivir 102 años, ¿ya? Y cuando uno le dice a un paciente, mire, usted va a vivir hasta los 102, me dice, yo no quiero vivir tanto, no, digo, pero su mamá, ¿qué edad tiene? Tiene 96. O sea, y sin mucho tratamiento, porque la mamá está menos que nuestra paciente actualmente. Entonces, este fenómeno debe ser entendido como que el alargue de su vida tiene que tener un tratamiento que sea semejante a la producción hormonal que tenía en la época fértil. Y eso va a prevenir la patología. Y eso es el punto que me parece importante que el público lo tenga claro, que significa las enfermedades importantes, como son la enfermedad cardiovascular en Chile, lo que significa la osteoporosis, lo que significa las enfermedades neurodegenerativas, que todas estas tienen relación con la falla del ovario en producir los estrógenos, que es la hormona de la mujer, por decirlo así, muy importante. Entonces, esto habría que darle un tratamiento que es en base a estrógenos, que hoy día las dosis de los estrógenos son menores de las que se usaban hace 10 o 20 años. Entonces, la segunda pregunta que hacen las personas también, bueno, un estrógeno es una química, es un producto, dice. ¿Por qué no tomo estrógenos naturales que dice la gente que los asiáticos, los alemanes, no sé quién, usan? ¿Son lo mismo o es distinto? Pero bueno, tú conoces la respuesta. Sí, pero para el público. Sí, lo que te quiero decir con esto es que yo quiero ser claro con respecto a lo que significa la confusión que se produce de repente cuando tú das un dato propagandístico, ¿ya?, que está sesgado. Entonces, ¿cuál es el punto? De que hay una confusión en querer igualar lo que es natural con lo que es producto de lo vegetal. Yo te diría que un estrógeno vegetal es un buen complemento, pero no es una terapia de reemplazo. El reemplazo es con los estrógenos naturales que produce el ovario. Entonces, ¿qué es lo que sería lo natural? El estrógeno ovárico.
no el estrógeno que viene de las plantas, porque resulta que ese estrógeno tiene mucho menos potencia, ¿ya? Es equivalente al estrógeno de menor potencia que produce la mujer, que es el estriol, y mucho menos que eso. Los estrógenos son 3, para que nos entendamos, y el importante es el estradiol o la estrona, para prevenir patología. Fíjate que yo tengo aquí 2 cosas que no sé si las puedo mostrar. Sí, claro. Fíjate que si uno muestra lo que ocurre en el mundo, ¿ya? En el mundo. Fíjate que cuando uno habla de poblaciones que envejecen, de países que envejecen, y esto también es una confusión en el público, porque se dice, mira, hay países como Suecia, por ejemplo, y siempre no sé por qué se refieren a Suecia, ¿ya? Entre los europeos, que son todos viejos en Suecia y hacen más depresiones en Suecia, etcétera. Y si uno mira, y este es un dato muy importante, por eso te lo quiero mostrar, en Suecia hay una estadística que claramente muestra que por cada 100 niños menores de 15 años hay 192 adultos sobre 65 años. Mira. O sea, hay muchas personas mayores. Pero fíjate lo que pasa en Chile. Después viene Inglaterra, pero después viene Chile. O sea, un lugar después de Inglaterra viene Chile, que tiene por cada 15, ¿ya? Perdón, por cada 100 niños menores de 15 años hay 174 personas mayores de 60 años. O sea, Chile es un país envejeciéndose rápidamente. Yo te diría que Chile es un país que en el 2050 va a ser viejo como Suecia. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? De que todo lo que hacemos los médicos por mejorar la calidad de vida, y esto es uno de tu programa, de las mujeres, tiene que ser acogido por las políticas públicas. Y las mujeres deben poder trabajar, deben poder expresarse, es muy importante. Entonces, fíjate que yo, ahora que estuve en Winchester, una de las noticias interesantes que encontré es que en Suecia, precisamente, y también en Inglaterra, ya no hay recambio para los trabajos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está contratando a las personas mayores de nuevo para que cumplan con los trabajos que ellos conocen bien. Y este es un fenómeno que se va a equilibrar en el futuro, digamos, con lo que hay en cuanto a población. Porque uno dice, ¿cuál es el problema de un país como el nuestro? Si tenemos muchas personas mayores, ¿cómo lo hacemos para poder mantenerlas, digamos así, con las cosas previsionales? Claro. O sea, el tema del envejecimiento, como dice, tiene un rostro femenino, porque las mujeres siempre en todos los distintos países envejecen más, viven más años que los hombres. Así es. Y por lo tanto las mujeres tienen su propio rol en este aspecto, con respecto a su salud física, mental, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienes tú con estas nuevas noticias, donde dice que el estrógeno o mantener la función ovárica en un nivel menor pudiera retrasar o evitar algunas enfermedades que le pegan a las mujeres duro después de mayores. Entonces, ya hablamos que los estrógenos llamados naturales deberían ser los que uno produce y no los otros. Sí. ¿Tú quieres mostrar algunos datos? Sí, ¿sabes por qué? Yo creo que es importante para el público, porque esto quizás puede parecer un poco complejo, pero no lo es en el fondo. Lo que hay que entender es que los estrógenos son la savia de la mujer. Y yo pongo siempre este ejemplo con los pacientes. Señora, si usted riega el pasto de forma errática, a veces sí, a veces no, puede que no se le seque. Y que si lo riega de nuevo, continúe siendo verde y lozano. Pero si usted deja que se seque y lo riega, no tiene sentido. No lo va a recuperar. Una mujer que se seca, como el pasto, no va a tener sentido un tratamiento hormonal ni de otro tipo. Entonces yo solamente quería mostrar, lo que vemos acá, es que en Chile, todos los factores que significan riesgo cardiovascular, son mayores, de mayor incidencia en las mujeres que los hombres. Esto es increíble, pero la hipertensión arterial, las alteraciones de colesterol, la diabetes, lo que significa la obesidad, ¿ya? Y el tabaquismo, que está aumentando mucho más todavía ahora, pese a las restricciones que se están poniendo, es de mayor riesgo la mujer. Y la mujer está en riesgo si no toma estrógenos de enfermedad cardiovascular. Demostradamente, lo que se llama la ventana de oportunidad, de que si lo hace desde la época en que pierde su estrógeno, o sea, del inicio de su menopausia, ella va a prevenir la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué porcentaje de mujeres más o menos en Chile está tomando estrógenos después de la menopausia? Más o menos. No sé si tú te recuerdas de que en el año 2012 publicó un estudio que se llamó el estudio WHI, que es el Women's Health Initiative en inglés,
que decía que aumentó el riesgo de cáncer de mama. Sí, pero eso vamos a dejarlo para después. Pero la primera pregunta es, de todas las mujeres que hay... Es que era el 15, en esa época, el 2002 era alrededor del 15%. O sea... Y bajó actualmente al 7%. Sí, un 15%. ¿Y en Chile claro. esto será igual? ¿Será menos? Actualmente no, sí, no, esto es un dato de Chile. Ah. El 15% tomaba en el año 2002 de una población de 2 millones más o menos de, o sea, de una personas. de cada 10 mujeres con suerte está tomando Actualmente estrógeno. no, estamos en un 7%. Y lo que es importante es que a este mito del riesgo de tomar hormonas, ya que se suman muchos médicos no bien informados. Y en esto yo insisto que no hay buenos ni malos médicos. Hay médicos que son más expertos en una área que en otra. Y por lo tanto, yo insisto que una terapia de prevención requiere de una mujer con disciplina y de un médico informado. Y si es así, esto va a ser muy bueno. Te voy a suspender un minuto porque vamos a ir a nuestros auspiciadores y volvemos en un minuto. La importancia de los estrógenos radica en que estos intervienen en muchas funciones del organismo de la mujer, como el metabolismo de las grasas y el colesterol en la sangre. En el corazón y en las arterias también hay receptores y los estrógenos son importantes en mantener todo el sistema limpio. Son preventivos de los depósitos de colesterol, o sea, mantienen una buena circulación. Durante el embarazo, la producción de estrógenos aumenta significativamente en la unidad fetoplacentaria. Cuando una mujer ha tenido recién su regla, tiene valores bajos de estrógeno. Va subiendo progresivamente hasta que la mujer ovula, y ahí se mantiene alto hasta que tiene su nueva regla, y ahí baja nuevamente. O sea, hay un cambio mensual, que es el que origina ¿verdad? La regla. Pero también hay un cambio con la edad. Y uno va viendo que alrededor de los 45 o 50 años empieza a declinar la función de los ovarios. Y este declinar implica una caída bastante rápida, en un par de años, de la producción de estrógeno, lo cual se traduce en una serie de síntomas y en una serie de consecuencias. Los estrógenos se utilizan ampliamente para trastornos menopáusicos, inhibición de la lactancia, trastornos menstruales, osteoporosis y en algunos tipos de carcinoma prostático y mamario. La mujer que pierde su función ovárica precozmente, esa mujer requiere ser tratada con estrógenos sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con la mujer ahora que llega a la menopausia a una edad normal y que sufre de todos estos bochornos? Yo no tengo ningún inconveniente con los antecedentes actuales a aportarle hormona sexual, o sea, estrógeno a esa mujer por el periodo que sea necesario. El riesgo es bastante acotado y los beneficios mayores que los riesgos. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre la importancia de los estrógenos en la mujer. Estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre el climaterio, las hormonas, el uso de las hormonas en las mujeres. Hemos visto que es una etapa de la vida que sería conveniente quizás con suplementos poder manejarla, sí. En parte por los riesgos que tienen. Uno son los riesgos cardiovasculares. ¿Tú tienes alguna cifra chilena, algún tema? Sí, yo lo que te quiero decir primero, pero lo siguiente, que cuando se habla de tratamiento del climaterio, yo lo que tendría que decirle a las mujeres es que los síntomas del climaterio van a ceder espontáneamente en un plazo que va entre los 6 meses y los 3 años. Hablamos de los bochornos, qué sé yo, y que no tiene sentido que demos hormonas para tratar síntomas. Que el tratamiento, o dicho de otra manera, el climaterio es la campana de alarma para decirnos que se le están acabando las hormonas y que la manera de prevenir la patología que le va a ocurrir si no tiene su hormona en un buen nivel es la que estamos mostrando acá. Entonces, como decíamos inicialmente, la mujer tiene muchos factores de riesgo, más que el hombre. ¿Y qué es lo que es interesante de los datos nuestros? Y aquí ustedes lo pueden ver, de que la mujer que está en amarillo, los hombres en rojo, de las mujeres hospitalizadas en todas las edades, ¿ya? Este estudio que se llama el GEMI, que lo hizo la Sociedad de Cardiología, que es muy interesante, muestra, habiendo examinado las clínicas privadas y los hospitales públicos de Chile, de que las mujeres hospitalizadas, comparadas con los hombres hospitalizados, mueren más por enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es el mito? El mito es que la enfermedad cardiovascular es un fenómeno masculino. Lógico. ¿Ya? Claro.
Y lo que tenemos que decirle a las mujeres es que ellas, cuando tienen la menopausia, igualan a los hombres en cuanto al riesgo cardiovascular. Sí. Los estrógenos la protegen hasta la menopausia. Y los estrógenos la van a seguir protegiendo si los usa después de la menopausia. Es tan simple como eso, ese fenómeno. ¿Tienes alguna otra? Sí, entonces lo que yo te quería mostrar acá es con respecto a otras enfermedades involutivas como es la osteoporosis. Yo aquí muestro solamente, esto tú sabes más que yo, Pedro Pablo, pero esta mujer que nosotros vemos acá, con esta columna, ¿ya? Que es la que tiene cuando es joven, y finalmente con esta columna que va a tener, si ella no previene la osteoporosis, ¿ya? Es un fenómeno que tenemos que tener claro, que el medicamento inicial, importante, fundamental para prevenir la osteoporosis son los estrógenos. ¿Ya? Todo lo que venga después, si ella ya tiene un deterioro en su hueso, en su columna, hay otros medicamentos. Claro. Pero lo que quiero decir es que la prevención es con estrógeno. Por lo tanto, hay muchas otras patologías. Fíjate que yo quería mostrar acá este dato que me parece muy importante del estudio FUI. El estudio FUI fue este que decía que el riesgo de cáncer de mama estaba aumentado y por esa razón se suspendió ese estudio en el año 2002. Hubo mucho revuelo, todos suspendieron la terapia, por eso que bajó, como decíamos, a menos de la mitad de lo que las mujeres que tomaban. Y se siguió el estudio en las mujeres que tomaban estrógeno solo. Habían dos ramas, una que tomaba estrógeno con progestina si tenías útero, y las mujeres que tenían histerectomía, o sea que no tenían útero, tomaban estrógeno solo. Y se quiso saber si los estrógenos solos realmente aumentaban el riesgo de varias patologías, pero una de ellas, la más importante, que fue la que suspendió el estudio, era el cáncer de mama. Sí, es el pánico hoy día de tomar se acaba estrógeno. de publicar, ya a fines del año pasado, en septiembre, el estudio donde muestra que las mujeres que toman estrógenos solos, ¿ya?, disminuyen en un 25% su riesgo de cáncer de mama. O sea, faltó un caso, y es una cosa anecdótica, para que pudiéramos decir que lo previene. Lo que podemos decir de que no aumenta el cáncer de mama y que disminuye en un 25% si la mujer toma estrógeno comparado con la mujer que no toma nada. Por lo tanto, no hay riesgo, ¿ya?, de cáncer de mama con los estrógenos. El punto se originó porque habían algunas progestinas, o mejor dicho, progesteronas sintéticas, que aumentaban el riesgo cardiovascular. Y eso quedó demostrado. Yo quiero decirle al público, el cáncer de mama no es un solo cáncer, ¿ya? Son varios tipos. Y, muy importante, tiene muchos factores, ¿ya? Y los estrógenos no lo aumentan en las terapias que estamos estudiando muy a largo plazo. Oye, yo tengo dos preguntas del público en general, ¿sí?, sobre este tema. Uno, si los estrógenos son tan importantes para la mujer, ¿qué consideras tú que va a pasar con respecto al auge, al GES? ¿Lo va a incluir en algún momento? ¿Hay algún movimiento para que esto lo incluya? Mira, yo asesoré el programa Auge en Climaterio hasta el gobierno anterior, ¿ya? Entonces, ahora creo decir que no me han llamado. Y lo que es importante es de que el gobierno entendió, y de hecho yo creo que actualmente va a ser lo mismo el presidente Piñera, en el sentido de que es mucho más barato prevenir que la patología y mucho más barato que la secuela. O sea, hoy día el estrógeno no está en el policlínico, no existe. No, hay que construir que lo están comprando y que lo están usando, pero no como un programa nacional. No, hay un programa en el auge que va a entrar al auge y está en eso. ¿Ya? Quedó, digamos, el estudio hecho y está entregado a los datos y todo. La segunda pregunta a ti como experto, si esto va a llegar a ser un programa nacional, ¿los estrógenos tienen que ser bioequivalentes o da lo mismo? Qué buena pregunta. Yo creo que uno tiene que entender de que el estrógeno que nosotros utilizamos en general ha sido estudiado por la compañía que lo originó, tanto los distintos tipos, los estrógenos orales, en tabletas, o en gel, o en parche, en fin. Entonces, lo que es importante es que cuando aparece una copia de ese medicamento, el público tiene que entender de que tiene que haber demostrado su equivalencia terapéutica. Y si lo ha demostrado, ahí nosotros hablamos de un genérico. Claro. Y desde ese punto de vista, entonces, el país tiene que exigir, ¿ya?, al Instituto de Salud Pública, ¿ya?, que cuando hablemos de genérico tenga el estudio de equivalencia. Y si es así, los médicos no vamos a tener ningún problema en decir este o este, tómalo usted, elija porque es que le convenga más. Pero en este momento no podríamos decir porque hablamos de similares. Hay
productos registrados como similares, pero no han hecho el estudio. Y eso es una cosa que nosotros también la dijimos cuando cerramos el programa. Peligroso tomarlo. No sabemos lo que están tomando. ¿Sí? Si el médico le da un medicamento y se lo cambian en la farmacia, el paciente no sabe, ni el médico ni el paciente, lo que está tomando. Entonces tenemos que tener muy claro esto, y esta es una cosa que los médicos tenemos una misma postura en toda la especialidad. Tengamos claro que hemos compartido muy buenas nuevas. Las mujeres van a vivir mucho, lo cual para todos nosotros nos interesa, y puede prevenir la enfermedad que significa el deterioro del envejecimiento. Te quiero regalar esto, que es un fitoesterol que baja el colesterol en forma natural. Y este otro producto, Imeden, logra actuar sobre las fibras colágenas y sacar las arrugas de la cara. ¿Ah, sí? Sí. Eso es que era una muy buena Yo le dije nueva. a la gente, denme unas 10 cajitas. Que tengan una buena semana. Les agradezco su presencia aquí. Los médicos generosamente, todos cooperan, todo el mundo coopera a esta ventanita, la cultura, a esta ventanita de la medicina. Que tengan buena semana. UCB Televisión, con el auspicio de 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, Cuida tu corazón con Benecol, un producto Surlat. Presentó Más calidad de vida.